Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davosenense. Muchachos y muchachas, tengo una pregunta para hacerle a la gente del chat. ¿Cuáles fueron para ustedes los fichajes más rentables de la historia del fútbol? Jugador que comprás por un precio y lo terminás vendiendo por muchísimo más en un tiempo corto. No quiero que me digan nenazo en el chat, pero para mí un gran ejemplo es Enzo Fernández. Literalmente lo compró el Benfica por 30 millones aproximadamente a mediados del 2022 y lo vendió 6 meses después en 120 millones. Se hizo 90 millones en 6 meses. Es una barbaridad. Pero bueno, ese es un ejemplo. ¿Cuáles fueron los fichajes más rentables de la historia? Después, si nos basamos en precio y en lo que le dio al club, para mí el mejor negocio de todos los tiempos lo hizo el Atlético de Madrid con Griezmann. Antoine Griezmann es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Y encima le dio 130 millones y el Atlético puso 20 millones por él. Se lo compró a la Real Sociedad por poco y se lo compró al Barça por poco. Y lo vendió carísimo. Bueno, vamos a ver el video y vemos, chicos. Los 20 fichajes más rentables de la historia. Atención, a ver de qué se trata este video. Comenzamos con Thomas Lemar, un joven medio... Tomás Lemar. Bueno, el Mónaco hizo un montón de negocios de este estilo, pero Lemar se fue al Atlético, ¿no? Futbolista francés que en 2015 fue fichado por el Mónaco procedente del Caen por apenas 4 millones de euros. Ok, el Mónaco puso 4 millones por Lemar. Los primeros años con el Mónaco, Lemar mostró todo su talento, siendo clave para que el Mónaco alcanzara las semifinales de la Champions League 2017 y ganara la Ligue 1 esa misma temporada. Tras su gran desempeño, el Atlético de Madrid puso los ojos en él y en 2018 lo compró por aproximadamente 72 millones de euros. No, amigos, 72 millones. Qué buen Mónaco ese, por favor, amigos. Sí, el Champions y campeón de la Liga Francesa. No sé cuándo va a repetirse algo así. Un equipo de Francia que no sea el PSG. Terrible igual la de Lemar, Negoción hizo el Mónaco. Terminó ganando una barbaridad de dinero, haciendo que este fichaje sea uno de los más rentables de la historia del fútbol europeo. Retorno de inversión de 68 millones de euros. Ahora este es el nivel 20. No, mira cuál sigue. Mbeumo. Otro gran negocio fue el de Bryan Mbeumo. En 2019, Brentford lo compró procedente del Troyes por apenas 6.5 millones de euros. Desde su llegada, Mbeumo se convirtió en la figura del equipo, anotando 70 goles y dando 51 asistencias en 242 partidos. Su gran temporada en la Premier League 2024-2025 llamó la atención de grandes clubes y en julio de 2025 el Manchester United lo compró en 75 millones de euros. Brentford terminó ganando 68.5 millones de euros por un jugador que les costó solo 6.5 millones. Para mí igual la compra que hizo el Manchester United estuvo bien. Mbeumo en la última temporada de Premier League marcó un montón de goles, de asistencia, la rompió toda en Brentford. Obviamente el equipo ganador fue Brentford por lo poco que lo compró, por lo mucho que le rindió y por el dinero que le sacó. Pero es el precio de Mbeumo, un buen jugador Mbeumo. Yo pienso de verdad que Mbeumo es un buen jugador. A uno se burla de mí porque soy del Manchester y por el meme y por lo que sea, pero yo lo banco a Mbeumo, de verdad lo digo. Negocio absolutamente espectacular. Hasta ahora tiene más goles en Anfield que Florian Wirtz. Otro negocio espectacular fue el que hizo el Southampton por Virgil van Dijk. Pero si le digo que el negocio en realidad lo hizo el Liverpool, le terminó saliendo barato. En el 15 lo compraron procedente del Celtic por aproximadamente 15.7 millones de euros. Desde su llegada, Van Dijk se convirtió en un pilar en la defensa del equipo, mostrando un nivel que llamó la atención de toda Europa. En enero de 2018, Liverpool pagó 84.6 millones de euros por Van Dijk. Ahora, 84 millones puso el Liverpool por un defensor central del Southampton. ¿Cuántas probabilidades hay de que ese central se transforme en el mejor del mundo al año? Es increíble cómo la vio Jürgen Klopp, amigo. O sea, lo que es saber de fútbol, hermano. Siéndolo en el defensa más caro de la historia, Southampton terminó ganando 68.9 millones de euros por un jugador que les costó poco más de 15 millones. Harry Maguire. Ve, boludo, acá tiene la contraparte, amigo. Igual Harry Maguire yo lo banco, pero está lejísimo del nivel de Van Dijk. Un ascenso meteórico en Europa. En 2017, el Leicester City lo compró desde el Hull City por 13.7 millones de euros. Con su presencia imponente en la defensa, se ganó la titularidad y llamó la atención de los clubes más grandes de Inglaterra. Solo 2 años después, en 2019, el Manchester United pagó 87 millones de euros por el defensa inglés. Literalmente, el United hizo lo mismo que el Liverpool con Van Dijk. Lo normal es que te salga mal si pones esa cifra por un defensor. Pero bueno. En uno de los defensas más caros de la historia, Leicester logró una ganancia enorme, vendiendo a Maguire por más de 6 veces su valor de compra. Uno de los negocios más épicos de la historia involucra a Zinedine Zidane. En 1996, la Juventus fichó al joven talento francés proveniente del Bordeaux por apenas 3.5 millones de euros. Zidane rápidamente se convirtió en la joya del equipo, mostrando un nivel impresionante en la Serie A y en competiciones europeas. En 2001, el Real Madrid pagó 77.5 millones de euros por él, estableciendo un récord mundial en ese momento. Amigo, en ese momento ese dinero era imposible de pagar por un jugador.
Juventus logró transformar una inversión mínima en una de las ventas más lucrativas de la historia, con una ganancia de 74 millones de euros. No, es como poner 300 millones hoy. CR7. Y claro, el United lo vendió muy caro. Cristiano Ronaldo es otro ejemplo de negocio millonario en Europa. En 2003, el Manchester United lo fichó desde el Sporting de Lisboa por 19 millones de euros. Desde el primer momento, CR7 deslumbró en la Premier League con su velocidad, técnica y goles. 6 años después, en 2009, el Real Madrid pagó 94 millones de euros por el portugués, convirtiéndolo en el fichaje más caro del mundo en ese momento. El United logró una ganancia de 75 millones de euros, transformando a un joven prometedor en uno de los negocios más rentables de la historia. Ahora, el Madrid a Cristiano lo vendió por 100 millones a la Juventus. Entiendo que 94 millones en 2009 era mucho más que 100 millones en 2018 por cómo cambió el mercado de pases en el mundo del fútbol. En el medio estuvo el Neymar al PSG, por ejemplo. Pero el Madrid le sacó el mismo dinero y en el medio metió 450 goles. Es increíble el negocio que hizo el Madrid con Cristiano Ronaldo. Le salió todo redondo. Un caso reciente que sorprendió a muchos fue el de Omar Marmoush. El delantero egipcio llegó al Frankfurt en 2023 tras finalizar su contrato con el Wolfsburgo, lo que significó una adquisición gratuita para el club alemán. En su primera temporada en la Bundesliga, Marmoush se destacó con 15 goles y 14 asistencias. Su rendimiento llamó la atención de grandes clubes europeos y en enero de 2025, el Manchester City concretó su fichaje por 75 millones de euros. Esto que hace el City, amigo, de poner un montón de plata, en este caso por Marmoush, que no digo que no sea bueno, pero yo no lo entiendo a veces, sinceramente. Para mí poner esa cantidad de plata tiene que ser por un jugador de jerarquía, de renombre. Por ejemplo, Julián Álvarez, cuando se fue del City, literalmente el equipo que ponía 80 millones se lo llevaba y no lo querían poner. Ni el Arsenal, ni el Bayern Múnich, ni el United, ni el Barcelona, ni el Real Madrid. Ninguno puso ese dinero por Julián. Hubo como 2 semanas que parecía que se quedaba en el City. Y después veo que ponen lo mismo por Marmoush y digo, ¿cómo funciona la cabeza de la gente que maneja clubes? Julián es el delantero más completo del mundo, no ponen esa plata. Es como que parece que esa plata la tienen que poner solamente por un jugador que no conoce nadie, para pegarla, es insólito. Frankfurt logró una ganancia significativa vendiendo un jugador que había llegado gratis tan solo 2 años atrás. Un caso parecido fue el de Nick Ulmade, delantero alemán que llegó gratis al Stuttgart en 2024 luego de no renovar con el Werder Bremen. El delantero se destacó con 17 goles en 33 partidos, incluyendo un gol que le dio el título de Copa al Stuttgart. En agosto de 2025 el Newcastle lo fichó por 75 millones de euros. Así el club alemán logró ganar 75 millones de euros por un jugador que le salió completamente gratis. No, ese es el negocio de su vida. Enzo Fernández. Bueno, este para mí es el mejor. Se convirtió en uno de los fichajes más lucrativos de Europa en los últimos años. En 2022 el Benfica lo compró procedente de River Plate por 44.2 millones de euros. Igual 44 palos fueron, pensé que había sido menos. Apenas llegó a jugar un semestre con el Benfica, se atravesó el Mundial de Qatar donde Enzo la rompió y tras esto el Chelsea pagó 121 millones de euros por él. Benfica logró una ganancia de 76.8 millones de euros, transformando una inversión en solo 6 meses, qué barbaridad. En un negocio absolutamente espectacular. Anthony es otro ejemplo de negocio millonario en Europa. En 2020 el Ajax lo fichó desde el Sao Paulo por 15.7 millones de euros. Desde su llegada, el extremo brasileño se destacó por su velocidad, regate y goles, convirtiéndose en una pieza importante del equipo neerlandés. Solo 3 años después, en 2023, el Manchester United pagó 95 millones de euros por Anthony. El Ajax terminó ganando 79.3 millones de euros en la compraventa de Anthony. Madre de Dios, ¿será posible, amigo? La Fiorentina decidió apostar por un joven delantero serbio llamado Dusan Vlahovic, al que compraron del Partizan de Belgrado por apenas 3.2 millones de euros. Al principio fue una promesa más, pero con el paso del tiempo se convirtió en la gran figura del equipo. Su olfato goleador hizo que toda Europa pusiera los ojos en él. En 2022 la Juventus decidió ir con todo y pagó 83.5 millones de euros para llevárselo a Turín. Así la Fiorentina transformó una apuesta modesta en un negocio monumental, obteniendo una ganancia de más de 80 millones de euros. No recordaba que la Juventus había puesto tanto dinero en Dusan Vlahovic. Qué bueno igual, pero tanto dinero puso la Juventus, amigo. Pasa que antes vos te comprabas al goleador de la Serie A y era una garantía. Hoy la verdad que no lo sé, sinceramente. Bajó mucho el nivel en ese sentido de los delanteros de la Serie A. Eden Hazard, amigo. Esta debe ser de las mejores también. No solamente lo compró barato y lo vendió caro, sino que lo que rindió Hazard en el Chelsea, amigo. Fue durante un tiempo largo el mejor jugador de la liga inglesa.
En 2002, el Chelsea fichó a Eden Hazard procedente de Lille por 35 millones de euros. No, encima puso una banda de guita para lo que era Hazard en ese momento. A su llegada, Hazard se convirtió en el jugador más desequilibrante del equipo, ganó 2 Premier League, 2 Europa League y fue elegido en múltiples ocasiones como el mejor jugador del club. Tras 7 temporadas brillando en Inglaterra, en 2019 el Real Madrid decidió ficharlo por 120.8 millones de euros, buscando que fuera el heredero de Cristiano Ronaldo. Pero por ejemplo, que el Real Madrid ponga 120 millones por un futbolista que hace 7 años es la figura de la Premier League y que la rompió en el Mundial de Rusia 2018 y que tenía todo para ser un crack en el Real Madrid, para mí está bien. Después que le vaya mal, es mala suerte. Ahora, si vos pones 120 millones por el defensor del Leicester y después te va mal, para mí está mal que pongas esa plata. Esa guita la tenés que poner por un jugador que ya tenga muchas cosas interesantes en su carrera. Después si sale mal, como en el caso del Madrid con el Hazard, es mala suerte. Pero si sale mal, como en el caso del Joao Félix, no es mala suerte, hermano. Pusiste esta plata por un jugador que jugó un año bueno en la Liga Portuguesa. ¿Qué querés que te diga, hermano? Que su paso por España no fue el esperado, el Chelsea hizo un negocio redondo, una ganancia de más de 85 millones de euros por un jugador que marcó época en Stamford Bridge. Gareth Bale fue simplemente una mina de oro para el Tottenham, llegó desde el Southampton por apenas 14.7 millones de euros y durante 14 millones. los siguientes años se transformó en todo un crack, pasó de ser lateral a convertirse en una superestrella mundial, rompiéndola en la Premier League y dejando actuaciones memorables. Su nivel fue tan brutal. Un mexicano me pone, Chicharito fue mejor en el Madrid que Hazard. En el Madrid, no en general. Coincido, amigo, pero cualquiera fue más que Hazard en el Madrid. Literalmente Eden Hazard en el Real Madrid no hizo nada, boludo. Nada hizo. Que el Real Madrid desembolsó 101 millones de euros para llevárselo, rompiendo el récord de transferencia en ese momento. En la compraventa de Gareth Bale, el Tottenham tuvo una ganancia cercana a los 86 millones de euros por un jugador que ellos mismos transformaron en figura mundial. El Brighton tiene un olfato especial para descubrir joyas y Moisés Caicedo fue la prueba perfecta. Lo trajeron Es desde verdad, el Brighton tiene una banda de este estilo. Independiente del Valle por 28.2 millones de euros, una cifra que muchos consideran arriesgada para un chico ecuatoriano prácticamente desconocido en Europa, pero el tiempo les dio la razón. Caicedo se adueñó del mediocampo, su crecimiento fue tan rápido que el Chelsea terminó pagando 116 millones de euros por su fichaje, convirtiéndolo en uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol inglés. El que este fichaje estuvo bien, amigo. Caicedo vale eso. Es muy bueno. Inclusive ahora no para de meter goles, pero es rápido, juega de lateral, juega de 5 de contención. Cuando sube mete goles, recupera un montón. Es el mejor del mundo en su posición hoy en día. Porque, por ejemplo, Vitina también juega de 5, pero son jugadores completamente diferentes. Como rol, como el 5 de recuperación y de correr y de meter y de jugar, es el mejor. Terrible jugador Caicedo. ¿Se imaginan Caicedo-Pedri juntos? ¿Se imaginan? Encajarían perfecto, porque son dos jugadores diferentes. Sería increíble, boludo. Imagínense un doble 5 en el Barça, Caicedo-Pedri. Sería impresionante, la verdad. Impresionante. Brighton volvió a demostrar que sabe convertir talento en oro, sacando una ganancia de casi 90 millones de euros por uno de sus mayores aciertos de mercado. El Frankfurt protagonizó uno de los mejores negocios recientes del fútbol con Randal Colomwani. Colomwani, el hijo del Dibu y el hijo de Argentina. Lo que duele Qatar todavía es impresionante. Me doy cuenta muy fácilmente cuando a alguien le duele Qatar. Y a Randal Colomwani. El delantero francés llegó gratis en 2022 tras finalizar su contrato con el Nantes, sin levantar demasiadas expectativas, pero bastó una temporada para que todo cambiara. Su potencia y frialdad frente al arco lo convirtieron en una joya codiciada por todos. En el verano de 2023 el PSG no dudó y desembolsó 95 millones de euros por su fichaje. Así el Frankfurt pasó de fichar a un jugador libre a venderlo por casi 100 millones de euros, una operación simplemente brillante. Increíble, terrible la de Colomwani. Che, la de Jude Bellingham es buenísima también, pero también el Madrid los pagó bien. La primera temporada de Bellingham en Madrid fue majestuosa, parecía que le había salido barato. La segunda tuvo idas y vueltas, ahora estamos en la tercera, que todavía no pudo arrancar, pero talento tiene de sobra y sigue siendo joven. Bellingham fue una obra maestra del Borussia Dortmund. El club alemán apostó por él en 2020, pagando 30.1 millones de euros al Birmingham City cuando apenas tenía 17 años. Desde su llegada, Bellingham mostró una madurez y un talento fuera de serie. Cada temporada su valor se disparó hasta convertirse en una de las mayores promesas del fútbol mundial. En 2023 el Real Madrid pagó 127 millones de euros por su fichaje. El Borussia volvió a demostrar que sabe transformar jóvenes promesas en fortunas, logrando una ganancia superior a los 96 millones de euros con el inglés. Amigo, es verdad, boludo. Entre otros grandes jugadores que tiene el Borussia Dortmund que tuvo, hizo lo mismo con Haaland y con Dembélé.
Es una locura, amigo. Ousmane Dembélé, Balón de Oro. Erling Haaland, mejor delantero del mundo. Y Jude Bellingham, de los mejores jugadores del mundo. Los tres los compró el Borussia Dortmund cuando eran jóvenes. Y después los vendieron mucho más caro a los mejores equipos del mundo. Increíble. Qué increíble, ¿eh? Claro, Haaland y Bellingham jugaron juntos en el Borussia Dortmund. Estamos buscando una foto de ellos dos. Esto es terrible, amigo. O sea, en ese momento obviamente no nos dábamos cuenta. Pero, amigo... Increíble. ¿Cuánto tiempo habrán jugado juntos? Bellingham se fue de Borussia Dortmund en la temporada 22-23. Y Haaland se fue... Esta temporada Haaland ha jugado en Borussia. 2 temporadas jugaron juntos. Terrible, boludo. La mejor delantera del mundo, amigo. Increíble. Paul Pogba. Lo que hizo la Juventus con Paul Pogba fue increíble. El mediocampista francés llegó gratis luego de que el Manchester United no lo renovara y en la Juve se convirtió en el motor del equipo. Este fue el mejor negocio de la historia, literal. Este fue el fichaje más rentable de todos los tiempos. Pogba salió del Manchester United. El United no lo quiso y lo dejó libre. Se fue a la Juventus. Con varios títulos y 5 años después, en 2016, la Juventus vendió a Pogba de regreso al United por 105 millones de euros. Es el único club del mundo que pone 100 millones por un futbolista de Carrington. Por un futbolista de sus inferiores. O sea, no tiene sentido alguno. Y encima Pogba volvió, amigo. Le quedó la espina no jugar en el Manchester. Es insólito, boludo. Negocio que demuestra cómo un fichaje sin costo puede transformarse en una auténtica mina de oro. 105 millones de ganancia pura. Encima, Pogba nunca fue el Pogba de la Juventus. El mejor Paul Pogba fue claramente el de Marchisio, el de Vidal, el de Pirlo. En 2017, el Borussia Dortmund fichó a Ousmane Dembélé del Stade Rennais por 35 millones de euros. En su primera temporada en el Borussia, Dembélé anotó 10 goles y dio 21 asistencias, por lo que tras terminar su primera temporada varios equipos lo querían, y fue el Barcelona quien pagó 148 millones de euros para llevárselo. Una temporada y lo vendieron por 140 millones, qué increíble. Y hoy Balón de Oro. Uno de los traspasos más caros de la historia, el Dortmund transformó una inversión de 35 millones de euros en una ganancia de 113 millones. Philippe Coutinho se convirtió en la joya que al Barça lo cagaron todo también, amigo. Liverpool jamás quiso dejar escapar. Llegó desde el Inter de Milán por 13 millones de euros y pronto se ganó la admiración de toda Inglaterra con su magia en el campo. El Barcelona no pudo resistirse y en 2018 pagó 135 millones de euros por él, lo que costó poco terminó generando una ganancia de 122 millones de euros para el conjunto inglés. Finalmente terminó... ¿Sí? Claro, para el Barcelona sí, igual no sé. Con Neymar llegó desde el Santos al Barcelona por 88 millones de euros. El brasileño fue un jugador sobresaliente en el Barcelona. Con los blaugranas mostró todas sus cualidades, anotó goles espectaculares y tuvo una conexión inmediata con Messi y Suárez. En 2017 el PSG rompió todos los récords pagando 122 millones de euros por Neymar, la transferencia más cara de la historia. Barcelona terminó ganando 134 millones de euros en la compraventa de Neymar. Sí, eso es verdad, pero bueno, para mí lo compró por más a Neymar el Barcelona. Y además, otra cosa más que voy a decir es que la de Neymar es tan grosa porque cuando la de Zidane fue la compra más cara de la historia, enseguida la superó otra. Y llegó la de Cristiano, que todo el mundo se puede hablar de Cristiano. Y llegó la de Bale y llegó la de este jugador. Neymar hace 8 años que es el traspaso más caro de la historia. Nadie lo pudo superar. En un fútbol en el cual se ponen 100 millones por jugadores que tienen 5 partidos buenos y son jóvenes. Es insuperable. De hecho, ningún traspaso fue mayor a 200 millones hasta ahora. Impresionante está de Neymar. No sé si uno lo va a superar, ¿eh? Es muy difícil que alguien la supere, boludo. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuál de todos estos fue el mejor fichaje. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal. Es muy difícil que alguien la supere, pero imagino que alguien la va a superar, boludo. En el fútbol actual alguien la debería superar, imagino yo.